Y bueno, el día de hoy hay un tema. Por ahí oramos por nuestra bella ciudad Cuauhtémoc, por nuestro estado, ¿verdad? Tenemos que en estos momentos de contingencia caminar como pastores en una obediencia a Dios y a las autoridades. Dios nos va a cubrir, dice su palabra, que Él guardará en perfecta paz a aquel cuyo corazón en Él está confiado. Gloria Elena, saludos, gracias a todas las que están felicitándonos por nuestro aniversario. Y bueno, el día de hoy quiero hablarte acerca de la paciencia, un fruto del Espíritu Santo que es sumamente necesario abrazar esta paciencia en la vida de nuestros hijos y en la crianza de ellos. La vida como mamá, en base a la crianza de nuestros hijos, te va a dar oportunidades de desarrollar ese fruto del Espíritu Santo necesario. Necesitamos muchas veces aumentar nuestra paciencia y nuestra bondad para nuestros hijos. Sí o no, es muy fácil caer en las situaciones de impaciencia y en situaciones donde no sabemos cómo poder nosotros atender en esa área a nuestros hijos. Nuestros hijos deben de aprender muchas cuestiones durante tu tiempo como mamá. Desde los pequeños detalles como dejar de usar pañal, limpiar sus habitaciones, hacer tareas, el orden en casa. Y déjame decirte, dice alguien ahí, paciencia, dice, qué duro. Exactamente. Es algo con el que ya estás equipada, mi amada mamá. El Espíritu Santo nos ha dotado del fruto del Espíritu Santo y entre ellos está la paciencia. La situación es que tú y yo vamos a tener que saber cómo manifestar la paciencia, cómo se tiene que desarrollar y cómo tenemos que abrazar este tiempo, la paciencia. Nuestros hijos cometerán errores en el proceso de aprendizaje y esos errores como mamá no pueden tomarte desprevenida. Cuando tú respondes a cualquier situación, desde aquella leche que se tiraron en el uniforme recién comprado el primer día de clases y de repente derraman la leche o el chocolate por accidente, hasta la desobediencia malintencionada, nuestros hijos necesitan de tu paciencia y de tu bondad. ¿Por qué? Porque es un fruto del Espíritu Santo y tú lo tienes que manifestar. Estas dos virtudes, paciencia y bondad, están íntimamente relacionadas. Así que el día de hoy hablaremos acerca de esto. Tenemos que comenzar observando ese fruto de la paciencia. Piensa lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios, en el versículo 4. El amor es paciente. Tómate un momento para orar y pídele al Señor que aumente tu comprensión de la paciencia. No solamente que tú vas a prodigar a tus hijos. Primero y tienes que empezar en esto, amada mamá, conociendo la paciencia que Dios tiene para ti, para tu vida. Él es paciente con nosotros. Necesitamos solamente entender esa paciencia de parte del Señor para nosotros. Porque si tú la entiendes, cómo Dios tiene paciencia contigo, entonces tú vas a poder extender la paciencia hacia los demás, especialmente hacia tus hijos. Yo creo que vale la pena entender esta situación. Y vale la pena caminar seguros de que tenemos que abrazar esta cualidad
la paciencia y la bondad. Por la misericordia del Señor es que tú y yo no hemos sido consumidos. A pesar de tus errores, a pesar de mis errores, cuántas veces hemos fallado y el Señor ha sido paciente. Y de verdad necesitamos transmitir esto y esa seguridad a nuestros hijos. Así como el Señor extiende su paciencia paternal sobre nosotros, tú y yo esperamos y tenemos que bendecir a nuestros hijos con abundante paciencia en nuestros hogares. Sin embargo, con frecuencia batallamos para que el fruto de la paciencia se manifieste. ¿Sabes? Sobre todo cuando en las circunstancias y comportamientos de tus hijos que te causan frustración. En el libro de Proverbios tú vas a poder encontrar muchos versículos donde la palabra nos habla acerca de la paciencia. Dice Proverbios 14:29, el que es paciente muestra gran discernimiento, el que es agresivo muestra mucha insensatez. El que es iracundo provoca contiendas, el que es paciente las apacigua, dice Proverbios 15:18. Proverbios 19:11, el buen juicio hace al hombre paciente, su gloria es pasar por alto la ofensa. Es que yo soy paciente, podemos decir, efectivamente, somos pacientes, pero una persona paciente no es aquella que está en pasividad. Una persona paciente es aquella que tiene esa manera de pasar por alto cualquier ofensa. Santiago 1:19-20, acompáñame ahí. Y ahí pueden revisar, anoten por favor. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben de estar listos para escuchar, lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. La paciencia es una cualidad que tu maternidad necesita. La definición de paciencia que encontré en un comentario dice, la paciencia no hace nada. O sea, ¿qué significa? Espero hasta que Dios me dé dirección para poder actuar. Estos tres frutos del Espíritu Santo se relacionan: paciencia, bondad, que se escucha muy bajito el audio, dice. A ver si alguien me dice ahí, a lo mejor, no sé. Bueno, espero que sí se esté escuchando bien. Te dice, la paciencia es la fachada de estos tres frutos que se relacionan con las demás personas: paciencia, bondad y benignidad. Cuando nosotros paramos, antes de actuar, tú tienes que ser paciente ante una circunstancia con tus hijos. Por favor, mamá, tienes que tener cuidado de lo que hablas. Gracias, que sí se escucha bien. Tienes que tener cuidado de lo que hablas. Una vez que soltaste una palabra de impaciencia, una vez que soltaste algo ofensivo o una vez que soltaste algo de tu boca, ya no hay marcha atrás. Por eso la paciencia tiene que esperar, no hace nada, nos da tiempo, toma tiempo, necesitas antes de actuar, antes de hablar, aunque te tome un segundo para hacer algo, ora, reflexiona o piensa en responder de la mejor manera. A veces actuamos de verdad por impulso y ante la situación perdemos la paciencia. Tienes que tomar, aunque sea un minuto, un segundo, un respirar, para que puedas actuar de verdad, de la mejor manera. La ira responde rápidamente,
desborda hostilidad. La paciencia requiere de lentitud para reaccionar, también de disposición para escuchar, lo cual cada vez es más raro en nuestra sociedad tan acelerada. Cuando nos tomamos un tiempo para escuchar a nuestros hijos y tratamos de comprender su perspectiva, podemos cultivar la paz y la amabilidad en nuestros hogares. Este es el llamado. Antes de actuar, antes de irrumpir, antes de hablar, ante la crisis, ante la situación, sea lo que sea, el accidente de haber roto un plato o alguna cosa, o la desobediencia del hijo deliberada. A veces lo harán deliberadamente, pero antes de actuar, de hablar o de hacer cualquier cosa, tómate un tiempo. No actúes por impulso. Reflexiona. Que seas hallada con ese fruto. Tarda para airarte. Con misericordia, con bondad y con paciencia. Tener paciencia involucra mantenernos fieles a tu compromiso, a tu responsabilidad, aun cuando tu esfuerzo parecería ser infructífero, no tener hacer ninguna diferencia. Tienes que caminar abrazada de la paciencia. Un corazón paciente que espera, no actúa por impulso y se detiene, no hace nada por un instante antes de responder. ¿Cómo nos cuesta? Claro que nos cuesta, pero tienes que poner delante del Señor tus dificultades actuales con tu familia, pidiéndole al Señor que te dé la gracia de ser rápida para escuchar, lenta para hablar. De verdad, todas hemos estado en un momento así, que después de que reaccionamos con nuestros hijos, después de que no conectamos nuestra boca a lo que Dios ha dicho que nuestros hijos son, y soltamos alguna palabra de hostilidad o alguna acción de impaciencia, ya no hay marcha atrás. Se puede abrir una brecha. Hay que poner delante del Señor cualquier dificultad que como familia estés viviendo. Pídele al Señor que te dé gracia y proponte, sé intencional en ser rápida para escuchar, pero lenta para hablar y accionar. Cuando pensamos en la paciencia que el Señor nos tiene, te tienes que llenar de un profundo deseo de extender la misma bendición a tus hijos. ¿Te imaginas que nuestro Dios como Padre Celestial no nos escuchara y actuara impulsivamente? Tú y yo probablemente no sé qué hubiera sido de nosotros. El Señor nos ha extendido su amor, su bondad y su paciencia. Tú y yo estamos hechas a la imagen de nuestro Dios y tenemos que reflejar ese amor, esa bondad y esa paciencia. A veces puede ser tentador creer y pensar, si mis hijos fueran más obedientes, yo sí les pudiera tener paciencia. En realidad, nuestra falta de paciencia nada debería de tener que ver con la desobediencia de nuestros hijos o con su lentitud para entender las situaciones por las que estás pasando. Nuestra impaciencia revela, y tengo que ser bien clara en este momento, revela una falta de fruto en tu vida. Porque la obra de la paciencia del Espíritu Santo en nuestra vida puede aflorar
Cuando las situaciones o las personas presionan nuestros límites naturales. Y es el Espíritu Santo que nos permite caminar en bondad, en mansedumbre, en paciencia, en misericordia. Ser constantes en Jesús, Él es nuestra única esperanza. Cualquiera que sean las circunstancias que Él nos ponga, nos provee de la fuerza para enfrentarlas con paciencia. Amada mamá, yo creo que no hay algo que Dios no nos permita caminar en victoria. Tú y yo tenemos que entender, tenemos que reflexionar constantemente en la paciencia que el Señor tiene hacia nosotros, para que nos promueva en nosotros un espíritu de humildad, un espíritu de gentileza en nuestros corazones. Y sea su espíritu que nos permita demostrar el fruto de la paciencia, una cualidad tan necesaria cuando le enseñamos verdades espirituales a nuestros hijos. Hace mucho tiempo escuché a una mamá gritándole a su hijo, porque el hijo no sabía diferenciar las letras entre la A y la E, algo así. Y oídos al pasar, ¿no? Que escucha la anécdota. Y estás escuchando, no es la A, es la E, pero con gritos destemplados. Y al final añadir la palabra estás acabado. Eso me da para reflexionar mucho. Nuestro corazón tiene que estar anclado al corazón de Dios. Nunca el Señor ha dicho de nosotros que ya no tenemos remedio o que estamos acabados. La palabra de Dios dice que si entresacáramos lo precioso de lo vil, seremos como la boca de Dios. Cada situación adversa, tú y yo somos aquellas personas que tenemos que sacar lo precioso de cualquier circunstancia. Lo precioso en los momentos más difíciles. Lo mejor. Sacamos el oro dentro de cualquier circunstancia adversa. Pero tenemos que caminar seguros de quién es el que nos sostiene. Amada mamá, la paciencia se describe en el diccionario como la capacidad de aceptar o tolerar, fíjate bien, una demora, un problema, un sufrimiento sin enojarse o alterarse. La crianza de los hijos está llena de problemas inesperados, de demoras. Tómate unos minutos para pensar en los aspectos en los que se le dificulta o se te dificulta extender la paciencia en tu hogar. Tómate unos minutos para reflexionar y entonces pedirle al Señor que sea manifestado su fruto en nuestra vida. En las Escrituras la paciencia está frecuentemente relacionada con la bondad. Si pierdes la paciencia, la bondad se va junto con ella. Dejamos de ser misericordiosos, bondadosos. Y hoy tenemos que obrar de esta manera. Que el Señor nos revele, que el Espíritu Santo nos revele cuánta necesidad tú y yo tenemos de caminar pacientemente y sobre todo en la vida con nuestros hijos. Sea el Señor atrayendo bendición. Primera de los Corintios 13:4 dice, el amor es paciente, es bondadoso, donde la paciencia humildemente soporta las fallas de otros. La bondad busca hacer el bien de los demás y cuando amamos a nuestros hijos,
Estas dos características deben de ir de la mano. Eso es una bella muestra de nuestro afecto. Y tu habilidad de extender bondad está enraizada, está establecida en la bondad del Señor para con nosotros. Hay que reflexionar en base a esto. ¿Qué hace Dios? Dios tiene paciencia con nosotros. En los momentos en que estás agotada y cansada, haces comida, escuchas problemas, te llegó la mala nota del hijo, estás lavando los platos, haces las cuentas, el dinero no te alcanza, te sientes frustrada, cansada. En esos momentos de cansancio, suspira mientras pienso, Dios es bueno, Él es fiel. Así como somos nosotros para nuestros hijos, Dios es un Padre fiel. Él amablemente, Señor, presta atención a tus necesidades, sabe lo que es mejor para ti y te cuida entre sus brazos amorosos. Dios es fiel. Dios se anticipa a nuestras necesidades. Él ve todo lo que hacemos, pero Él no se siente ni agotado ni cansado de cuidarnos. Y a veces se nos olvida que Dios nos cuida amorosamente como un Padre eterno, un Padre perfecto que cubre todas nuestras necesidades. Esa es la bondad del Señor. Llenará nuestros corazones de bondad y nos permitirá extender esa bondad y esa paciencia para los demás. Y en este caso, muy particularmente con tus hijos. Tú pudieras decir, pero pastor, es que usted no conoce mi situación. Probablemente no. Sé que no ha sido fácil. Pero hay una cosa que es verdadera. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y su fidelidad es para siempre. Él es bueno, paciente con nosotros. Aprendamos entonces, amada hermana, a extender la misericordia para los demás. ¿Qué te parece si oramos en este momento? Vamos a orar dándole gracias a Dios. Dice la palabra de Dios en Colosenses 1:9. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Perseveren con paciencia, dice la palabra en Colosenses 1, del 9 al 14. Con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Padre, en esta hora, Señor, yo quiero orar, poderoso Rey. Yo sé que estás hablando a nuestro corazón en este momento. Tú estás trabajando, estás yendo a lo profundo de nuestro corazón. Y si hay algo que tenemos que cambiar, humildemente te pedimos, Señor, transforma nuestro interior. Que desde nuestro interior el fruto del Espíritu Santo se manifieste. Y en esta ocasión, Padre Celestial, oramos, Señor, para que el fruto de la paciencia sea manifestado en nuestras vidas, Señor. Que podamos abrazar la bondad para la vida de nuestros hijos, Señor. Que podamos entender, Padre Celestial, cuánta paciencia tú nos tienes y cuánta bondad nos das, mi Dios, y nos revelas para que la podamos extender en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos. Padre, en esta hora oro por cada mamá, Señor, que en este momento necesita esta palabra, Señor, para poder abrazarla y extenderla, Señor, en misericordia a sus hijos. Padre Celestial, te pedimos que nos guíes. Espíritu Santo, llévanos, Señor, a crecer, a ser transformados. Que ninguna cuestión externa, Señor, nos haga, Padre Celestial, actuar de una manera precipitada. En esta hora, Padre Celestial, permítenos ante la circunstancia que podamos vivir como madres, ante el cansancio, ante lo cotidiano, antes de actuar o antes de hablar, que podamos tomarnos el momento, el minuto de respirar
buscar tu presencia, orar y que en ese momento, Señor, sea manifestado y traído el cielo aquí a la tierra. Lo que es hecho en el cielo se ha traído aquí a la tierra. Y en el cielo, Dios, tenemos un Dios bondadoso, un Dios lleno de paciencia para nosotros. Gracias, Padre, por la victoria que nos vas a dar como mamás. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los hijos de mis hermanas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y mis amadas hermanas, pues gracias por estarse conectando. De verdad, es un gozo cada momento que podemos estar aquí y la oportunidad que sea el Espíritu Santo pastoreándonos, enseñándonos para que podamos ver fruto en nuestra vida y con nuestros hijos. Dios me les bendiga, les mando un fuerte abrazo y nos vemos el día de mañana a la misma hora durante la transmisión. Dios les bendiga. Hasta mañana. Bendiciones.